Hola, muy buenos días a todos. Que el Eterno Padre Celestial les siga dando fortaleza, amor, esperanza, gozo, satisfacción de vida, que tengan ustedes un estado de ánimo continuo, ¿verdad? Y gracias por recordar a mi perrita, a la gordita. Yo les informo que la gordita se está poniendo muy bien, que tiene un problema en sus huesos y ya se le está dando el medicamento para que se apoye y ahorita ya anda ahí dando la vuelta para allá y para acá. Ya puede caminar la gordita, sí, pero vamos a tener que seguirle dando tratamiento para que ella se fortalezca. Pero les agradezco mucho de sus oraciones, de los apoyos que alguno de ustedes ha provisto. Muchas gracias, que Dios les bendiga, les conforte y les colme de bendiciones. Pues hoy tenemos la carta de Santiago y en la carta de Santiago pues nos habla en el capítulo 2 de la carta de Santiago. Mi nombre es Víctor Javier y me encanta poder compartir con ustedes las buenas nuevas de la palabra de Dios. Bien, entonces, mi querida compañera Marta, ¿puedes leer, por favor? Gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Marta Lorena y estaré prestando hoy, de- por la gracia de Dios, este servicio. Entonces, vamos con la primera lectura. La sabiduría de lo alto. Santiago 3:13-18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para, para aquellos que hacen la paz. Hasta aquí va este pedazo. Gracias, Marta. Bueno, la sabiduría de lo alto. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría del humano? El humano se jacta mm, constantemente de que él sabe, de que él conoce, de que él comprende, de que él entiende, y está en constante competencia con los demás seres humanos. En la sabiduría de Dios, nosotros no competimos con nadie. Tenemos nuestro propio lugar y tenemos nuestro propio carril por donde caminar. Nuestra carrera no es de rapidez, nuestra carrera es de paciencia, es la batalla de la paciencia. Contrario a lo que hace la humanidad, la sabiduría que viene del fruto del espíritu humano, que se jacta de sus actos y de sus acciones y se burla de otros porque tienen cierto poder o fuerza en un área de su vida, pero todas las demás áreas están desalineadas. Es por ello que nosotros buscamos primeramente la humildad antes que la intelectualidad. El intelecto es bueno si aprendemos a razonar conforme Dios razona, de acuerdo al pensamiento de Dios. Porque en el pensamiento de Dios no hay celo, no hay odio, no hay jactancia. Él se goza de la verdad y nosotros nos gozamos en la verdad. Y algunas verdades que nos conmueven o que nos duelen, porque esas verdades
van básicamente en, en contra de nosotros mismos. Pero a pesar de que vayan en contra de nosotros mismos, tenemos el deber de declarar las cosas como Dios las presenta y no como yo las quisiera. No podemos maquillar la palabra de Dios, sino que debemos presentarla limpia y pura, sin mancha, como ella es. Algunas veces el espíritu humano ensucia la palabra del Señor, porque muchos quieren ser intérpretes de la palabra, pero lo único que hacen es ser falsos maestros, porque interpretan equivocadamente la palabra y es peor para ellos, porque la verdad tergiversada da con él el espíritu del error y no permite que la gracia de Dios llegue a otras personas. ¿Por qué? Porque su versión es tergiversada y las personas no pueden comprender lo que Dios está tratando de decirles de una forma clara y directa. Aquí, el apóstol Santiago sigue con el tema de la palabra, con el tema de, del amor a través de la palabra. Y nos dice pues que la sabiduría de lo alto es benigna, es decir, es buena, favorable para nosotros, que en ella no existe el celo. En la palabra del Señor no está el celo animal, sino está el celo espiritual. Dios es celoso y es celoso para nuestro propio bien, no es celoso para nuestro propio mal. Dios no nos utiliza inadecuadamente. Sus objetivos siempre están pensados para que nosotros logremos avanzar en la satisfacción de esta vida y la vida venidera. Él es el que tiene el poder para meter nuestros pies al camino. Él es el que está lleno de misericordia y nos llena de su amor y de su gracia. Él perdona nuestras faltas y nos guía y nos redarguye para que nosotros podamos darnos cuenta de la falta que nosotros estamos cometiendo. Ciertamente, lograr el dominio propio es difícil para muchos, pero cuando estamos a Dios es un fruto del Espíritu. Y para obtener un fruto del Espíritu necesitamos tener el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Pero el que posee el Espíritu de Cristo, perdón, las cosas de Cristo hablan. Así que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscamos el reino de Dios y sus mandamientos. Nos apegamos a Él y Él nos va a ayudar para que nosotros podamos realizar en esta vida nuestras actividades en amor, comprendiendo a los indoctos, es decir, aquellos que no conocen o no entienden la palabra de Dios y que la interpretan mal. Los comprendemos. Y aunque no obligamos a nadie a creer absolutamente en nada, porque Dios no nos dice eso, obliga a la gente a que crea. No. Él dice, he puesto dos caminos delante de tu presencia, el camino del amor y el camino de la muerte. Yo te digo, camina por el camino del amor. Jesucristo es la puerta angosta, pero pocos son los que la hallan. Muchos son los llamados y pocos son los elegidos, dice la Santa Escritura. Entonces, ¿cómo es que nosotros somos elegidos por Dios?
Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, dice la palabra de Dios. Nadie puede venir a mí por su propia voluntad, por su propio anhelo, por su propio deseo. Ni nadie puede entrar en obediencia si no está el Espíritu de Dios en sus corazones. Cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios y empezamos a escuchar la palabra del Señor, nuestro corazón empezó a sanar, empezó a redarguir y la basura empezó a salir. Hoy que tenemos una mentalidad más limpia, hoy que no hay resentimiento en nuestros corazones ni odio, hoy que tenemos dominio de nuestras molestias, hoy que procuramos pensar antes de hablar, hoy que estamos en Cristo Jesús tratando de crecer un poco cada día, pero crecer en Cristo no es para pararse en la roca y gritar, ¡hey! Yo soy hijo de Dios, soy el príncipe del Altísimo. No, 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 no. Estamos en la roca para ser humildes de corazón. Estamos en la roca para esperar la orden del Señor Jesús. Estamos en la roca para obedecer a Cristo Jesús, no para jactarnos de nada, de títulos que todavía no tenemos. Ni somos dueños de la tierra, ni somos príncipes de nada. Solamente somos llamados a pertenecer a la familia de Cristo Jesús, pero aún no terminamos de crecer. Aún no terminamos la obra que el Señor está realizando en nuestras vidas. Pablo nos enseñó que él como perito arquitecto ha puesto la roca, el entendimiento y el conocimiento de quién es Cristo Jesús y quién es el Padre. Ese es el cimiento. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. San Juan, capítulo 17, versículo 3. Entonces, Cristo Jesús y el Padre son la roca, son el cimiento, pero otras personas vienen y edifican nuestras vidas. Es decir, comparten la palabra del Señor y nos van enseñando el amor de Dios, su sabiduría, su amor, su fuerza, su poder. Nos van enseñando el pacto de la gracia. Pero dice el apóstol Pablo, pero cada uno de ustedes es responsable de la obra. Cada uno de ustedes vea cómo sobreedifica. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Aquí nosotros necesitamos darnos cuenta cómo estamos edificando, qué es lo que estamos aceptando o qué es lo que estamos negando. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, prueben a los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar a los espíritus significa prueben sus palabras, ya que Jesucristo nos dijo que su palabra es espíritu y es vida. Cuando Juan dice prueben a los espíritus, está hablando de prueben el conocimiento de estas personas. El apóstol Pablo completa el sentir del apóstol Juan. En 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, nos dice ahí claramente que las armas de nuestro militar, de nuestras milicias, no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar todo argumento que se levante en contra de la verdad. El apóstol Pablo sigue diciendo, detengan su pensamiento. O sea, piensen primero, mediten sobre lo que están pensando y verifiquen para ver si verdaderamente eso proviene de Dios, de sus enseñanzas, de sus instrucciones, si proviene de Cristo.
Si no está conforme a la instrucción y a la enseñanza de Jesucristo, es un falso espíritu, es un falso profeta quien está hablando tal cosa. Por eso, la base de la sabiduría, la Biblia, la palabra de Dios, es la base de la sabiduría de Dios. Y de ella emana la vida, de ella emanan las enseñanzas puras de Jesucristo, que nos va guiando en el camino. Y su instrucción y su enseñanza siempre es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Si nosotros somos esforzados y valientes y logramos vencer de acuerdo a su palabra, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Qué mandamiento tan sencillo y tan profundo. ¿Y qué ganancias tenemos cuando amamos a nuestros enemigos? Cuando nuestro enemigo tiene hambre, le damos de comer, y cuando tiene sed, le damos de beber. ¿Y qué ganamos con eso? Dejamos ese juicio a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor Jesús. Mía es la venganza. Él está diciendo, ustedes no guarden resentimiento, no guarden odio, no guarden deseos de venganza, no guarden resentimiento. Entonces, mía es la venganza. Yo voy a arreglar ese asunto. Así que esperamos en Cristo Jesús. Ya no tengo que estar pensando en mis enemigos, o en la persona que me robó, o la que me mintió, la que me traicionó. No, no tengo por qué ocuparme en eso. El apóstol Pablo dice, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, en esto piensa. Tenemos una mala manera de pensar. Pero cuando aplicamos estos mandamientos, nuestra vida se convierte en algo más sencillo de llevar. Nos damos cuenta, por ejemplo, que el Señor dice, bien, si alguno habla un mal contra ustedes por causa de mí, dice Jesucristo, por causa de mí. Si tú has hecho mal y hablan mal de ti, pues tienen razón, porque están hablando una verdad. Pero si tú no has hecho un mal y hablan mal de ti, es por causa de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hago? El Señor Jesús dice, sean felices, canten, alaben a Dios, porque su premio es grande en el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! ¿No crees? ¡Qué precioso! Dios no quiere que estés con cargas en la vida. Dios quiere que te liberes de esas cargas, que tú vivas contento, contenta con lo que se te da. Si tú has hecho mal, arrepiéntete, porque el apóstol Juan dice claramente, hijitos míos, les escribo estas palabras para que no pequen. Pero si alguno de ustedes ha transgredido la ley de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él, Jesucristo, perdona nuestros pecados porque es de Él la obra que está en nosotros. Pero tenemos que entender la parte que a Dios le corresponde y lo que a mí me corresponde hacer. No me puedo adjudicar las cosas de Dios. No, yo tengo que hacer mi parte. Tengo que sujetarme a los dichos de Jesús y no a mis deseos personales o a mi carnalidad. Si bien el apóstol Pablo dice que andamos en el espíritu y no en la carne. No nos acomodamos a los deseos del instinto natural. No nos acomodamos a eso.
Nos acomodamos a los deseos del Espíritu, de la palabra que Cristo Jesús tiene para nuestras vidas. Él nos da la sabiduría de lo alto, pura, limpia, sin mancha. Y Él nos da el poder para vivirla, para hacerla. Es pues esta iniciativa que Dios tiene para nuestras vidas, para que podamos nosotros crecer a su imagen y semejanza. Porque para eso nos trajo. Dice la Santa Escritura en San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, nos dice claramente: aquellos que creen en su nombre, aquellos que creen en su nombre, a esto se les ha dado autoridad para ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de hombre, no, ni es por mandato de un varón, no, ni es por sangre, no, sino por el Espíritu de Dios. Dios nos ha engendrado a través del arrepentimiento y el bautismo, nos ha engendrado como hijos de Él. Dentro de nosotros tenemos el sello de su Espíritu, el Padre y el Hijo viven en nosotros. Estamos conectados con el Padre, estamos conectados con la vida, estamos conectados con el reino de Dios. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso convivir en paz con las personas que nos rodean? ¿No es maravilloso invitar a los amigos y poderles regalar un platillo de comida y decir, estamos de fiesta? Y van a preguntar, ¿y por qué? Porque estaba triste por mi perrita, pero ahora, miran, está caminando. Y como siempre, ella es fiel. Ahí está. Entonces, hagamos un banquete por ella, agradeciéndole a Dios por nuestras vidas y por ella también, porque ha tenido misericordia de nosotros. Por eso, uno puede decir, bueno, pero es que es un animalito. Sí, es un animalito. Pero el amor que nos prodiga, la compañía que nos da, sus, sus acciones curiosas, son maravillosos. Es la compañía que Dios nos ha provisto para que nosotros seamos responsables de esas naturalezas. Por eso vivimos agradecidos por todo el bien que Dios nos da, por todo el bien que Dios provee en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por esa sabiduría de lo alto, que va en contra de la sabiduría humana. Por eso el hombre común no puede comprender las cosas de Dios ni puede vivirlas. Pero hoy tenemos paz. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice, hemos traspasado los cielos. Hemos traspasado de los cielos y parece que alguno de ustedes no ha podido hacerlo, porque no pueden comprender la paz que sobrepasa el entendimiento que nos da la obediencia a la palabra de Dios. Tenemos un corazón arrepentido y tenemos un corazón lleno de gozo y lleno de paz y serenidad en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo loco.
un mundo que está secuestrado y atrapado por Satanás. Pero a Dios le ha placido llamarnos y estar aquí en esta mañana para compartir esta palabra de vida. ¿No te parece hermoso lo que nos dice Santiago? La diferencia entre el conocimiento humano y su jactancia, su soberbia, tan pequeño que se cree más que Dios. Y la sabiduría de Dios, todo don perfecto, desciende del Padre de las luces, porque su sabiduría es clara, es limpia. Con razón, dijo el apóstol Pedro, deseen como niños la leche no adulterada, la palabra de Dios, una leche no adulterada, una leche sin agua, una leche pura, llena de energía para nuestras vidas. ¿No te parece hermoso lo que el eterno Dios tiene para ti? Si tú entras en obediencia, si tú comprendes lo que Dios te dice, si las palabras llegan a tu corazón y aprendes a limpiar tu interior con tus inventarios, con tu programa de recuperación, podrás entonces darle un nuevo sentido a tu vida. Dejarás de preocuparte exageradamente por las cosas cotidianas y le darás más énfasis a las acciones de Dios. Entonces, no tendrás que decir primero es Dios, porque en tu vida será primero Dios. Y eso lo denotan tus acciones diarias. Qué maravilloso es Cristo Jesús. Qué bondad inefable está en nuestros corazones. Dios está transformando nuestros corazones duros y tiesos por corazones de carne, sensibles a su palabra, sensibles a su llamado, sensibles para decir, Padre, ya he hecho la obra y ahora, ¿qué hago, Señor? Amarnos a nosotros mismos, reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y reconocer la obra de Dios en la vida de los demás, la sanidad, la gracia, ese amor que nunca deja de ser, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo. En Él no hay una sombra de cambio. No, Él no cambia. Es el mismo. Donde quiera que vaya es el mismo. ¿Por qué? Porque la estructura de su carácter se llaman 10 mandamientos. 10 mandamientos. Esa es la estructura de su carácter. Así es Dios. Porque no hay Dios más grande y amoroso que el que nosotros poseemos. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, de acuerdo a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Solamente hay un Dios verdadero y un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Toda autoridad, toda autoridad me ha sido conferida en los cielos y en la tierra, dice el Señor Jesús. Toda autoridad me ha sido conferida en los cielos y en la tierra. Él representa al Padre y Él nos enseña al Padre, nos muestra al Padre. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo he estado contigo y aún no me conoces. ¿No te das cuenta que el Padre y yo uno somos? ¿O no crees que el Padre y yo uno somos? El Señor Jesús vino a darnos a conocer al Padre. San Juan, capítulo 1, versículo 18. Al Padre nadie le dio jamás, sino el Hijo del Hombre lo ha dado a conocer. Por eso nosotros hoy estamos aquí no para discutir con nadie,
sino para compartir el pan de vida que descendió del cielo, la palabra de Dios Jesucristo. Bueno, pues vamos a escuchar otro trozo de lectura. Claro que sí, Víctor. Vamos entonces a la segunda lectura, la amistad con el mundo. Santiago 4:10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué pensáis en la Escritura? Dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí termina la lectura, Víctor. Tu micrófono está cerrado, Víctor. Gracias. Santiago, capítulo ¿qué? Versículo ¿qué? Santiago 4:10. Bien. Estamos nosotros entendiendo, estamos hablando acerca del amor a la sociedad que nos rodea y el amor a Dios. Dos amores diferentes. La sociedad está corriendo hacia un barranco, hacia la destrucción. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo Salomón. Entonces, si todos ellos están corriendo a la autodestrucción, porque el bien no mora en ellos, ni la palabra de Dios tiene lugar en sus corazones, porque ellos piensan diferentes. Ellos aborrecen a Dios porque no le conocen, porque están cegados por sus pasiones y sus deseos, porque están inmersos en sí mismos y no pueden ver con claridad lo que es la luz que proviene de lo alto y la luz de esta tierra que es finita. Cuando nosotros hablamos acerca de cómo nosotros buscamos a Dios, de dónde vienen los problemas, los pleitos, los celos, los adulterios, ¿de dónde vienen esos? De dentro de ustedes, dice el apóstol Santiago, de dentro de ustedes.
en sus anhelos, en sus deseos, desde dentro de ustedes. Ustedes envidian, luchan, codician, pelean y no pueden alcanzar lo que quieren. Piden y piden mal para gastar en ustedes mismos. Santiago está diciendo que la razón del mal que está dentro de nosotros es el hecho de querer satisfacer los deseos de los instintos naturales de la carne. Y esos deseos desmedidos de poder, prestigio, dinero, que deslumbra al mundo, quieren tener un coche último modelo para sentirse triunfadores, ganadores y firmes ante la vida. Y quienes no pueden alcanzar un coche último modelo, lo compran. Y su vida está esclavizada durante un buen tiempo para lograr esa máquina. Una máquina que la llena de vanidad. Y las otras personas que tienen la codicia en su corazón, envidia. Y en su envidia hablan mentiras. Hablan a las espaldas del que tiene el auto. Recuerdo cuando viajaba hace muchos años a Cabo San Lucas, que era un pueblo muy pequeño. Había casas donde eran casas de materiales perecederos. Eran verdaderamente chozas, hechas de pedazos de cartón, de madera, lámina. Y estas chozas, a un lado de estas chozas, había un carro último modelo. Sí. Y dentro de las chozas estaba un televisor grande que estaba unida a una antena parabólica. La diversión y el poder estaban ahí. Pero su casa era una choza que con cualquier aire, cualquier viento o cualquier lluvia, esa casa podía derrumbarse. Qué ilógicos somos los seres humanos cuando le damos prioridad a las cosas temporales y no a las cosas que perduren. Debería de pensar primeramente en su seguridad. No tener un palacio no es la idea, pero sí un cuarto bien fuerte donde pueda refugiarse, que no cuesta más que un carro del año. Así que cada quien puede ver sus prioridades, pero cuando estamos en Dios, nuestra prioridad fundamental es reconocer la verdad de nuestras vidas, nuestras virtudes como nuestros defectos, aprender a ser honrados con nosotros mismos y a no autoengañarnos, a fluir como Dios quiere que fluyamos, siendo amables y respetuosos de las demás personas. Algunas veces cediendo mi derecho para que los demás pasen adelante de mí. Otras veces agachándome
para que otros puedan apoyarse en mi espalda y puedan crecer. Aprender a ser humildes, aprender a no estar restregando el pasado a ninguna persona. Me encanta lo que hacían los israelitas. Cuando una persona era un adoctrinado, era adoctrinado para que llegara a ser israelita, conociendo el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, Génesis, Levítico, Deuteronomio, Números y Éxodo. 5 libros de Moisés, Pentateuco. Entonces, entendiendo esto, estos 5 libros que ellos tenían que aprender y modificar sus conductas y sus formas de hablar, sean lo que ellos hayan sido en la sociedad, cuando eran transformados, cuando eran transformados a través de una ceremonia como parte del pueblo de Israel, la orden era que ningún israelita se iba a burlar de esta persona y jamás le recordaría su pasado. Quien lo hiciera pudiera estar él siendo culpable de juicio y podía ir hasta la muerte. Por eso tenían que respetar el pasado de los demás. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, he aquí, somos una nueva criatura, todas las cosas se han hecho nuevas. Sí, andamos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque andamos en una vida nueva, porque andamos pensando en nuestras actitudes, cómo o qué reacción Jesucristo tendría ante este evento, ante aquel evento, etcétera. Si conocemos el pensamiento de Dios, de seguro actuaremos muchas veces como Él actuaba, siendo justos y siendo misericordiosos. La sabiduría del cielo es poderosa para transformar nuestras vidas. Ella nos salva de muchas situaciones, pero tenemos que estar entregados a ella. Aquí el apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, el apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, él nos explica esta parte y quisiera que la compañera nos leyera los 2 últimos versículos de este capítulo que leyó, la parte que leyó de este capítulo, los 2 últimos versículos. Sí, sí, Víctor. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Aquí Santiago nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia de Dios y para esto necesitamos limpiar nuestras manos de adulterio, de mentira, de robo, de codicia, amar a los padres. Dios quiere naturalmente que nos vaya bien, pero necesitamos obedecerle. Si queremos acercarnos a Dios, necesitamos limpiar nuestras mentes, no estar pensando constantemente en diabluras,
con una mente autodestructiva y devalorada, sino tenemos que tener una mente constructiva en Cristo Jesús, un diálogo positivo interior, teniendo misericordia para con nosotros mismos y no generando juicios de culpabilidad. Si realmente he hecho un acto de culpabilidad, entonces voy a Cristo Jesús y le digo, me siento mal porque he hecho esto, en vez de ocultarlo y explicarle a Dios lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho o en lo que nos hemos equivocado. No debemos de tener doble ánimo. Hoy sí amo a Cristo, mañana no. No. El amor de Dios en nuestros corazones tiene que ser derramado. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y este no es algo nuestro, sino que Dios nos ha dado. ¿Sí? En las tribulaciones debemos de alegrarnos y de ser paciente, porque toda tribulación nos da paciencia y la paciencia nos da esperanza y la esperanza no avergüenza. Y cuando hayamos sido aprobados en esto, entonces el Espíritu de Dios se derrama en nuestros corazones. ¡Qué maravilla! Aquí dice que debemos aprender a ser pacientes y que debemos saber esperar en Dios. Por eso, que nuestra risa se convierta en llanto, se dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de la maldad que piensas. Arrepiéntete del odio hacia tu hermano, hacia tu prójimo. Arrepiéntete de esas cosas horribles que no permiten la entrada a Dios, de esas abominaciones que no permiten la entrada a Dios, de esa suciedad interna que tienes. Arrepiéntete de eso, llora, gime, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a levantar cuando sea su tiempo. El tiempo es de Dios y no es el tuyo. ¿Cuántos estarán realmente dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos estarán verdaderamente dispuestos a aceptar lo que este Santiago nos dice con claridad? Bendito es el varón que resiste la tentación, porque él recibirá la corona de la vida. Hacer morir los deseos carnales en nuestros cuerpos es el trabajo que nosotros tenemos día con día. Jesucristo fue tentado en todas las cosas como nosotros. Todos los deseos que tú puedas tener, Él los tuvo como ser humano. Pero hay una diferencia. Él hizo morir el pecado en su cuerpo. No obedeció al pecado, sino obedeció al Espíritu. No obedeció a su instinto natural, sino obedeció al Espíritu. El instinto natural trabajaba para él, pero él no para el instinto. Toda persona que practica un defecto de carácter o pecado es esclavo de ese defecto y trabaja para su propio instinto natural, pero no para Dios. Qué difícil, ¿verdad? Sí. Nuestras facultades mentales son poderosas en Dios para derribar todo argumento cuando estamos viviendo en el Espíritu. Pero si estamos viviendo en los deseos de nuestra carne, pues claro que el Espíritu va a ser débil.
Pero cuando confiamos no en la carne, sino en el Espíritu de Dios, entonces queremos que nuestro espíritu agarre la gobernatura de nuestras vidas. Que sea el Espíritu de Dios quien gobierne mi vida. Que sea el Espíritu de Dios quien esté constantemente en mis pensamientos. Que sea la palabra de Dios la que limpia mi vida. Y para esto necesitamos ser esforzados y valientes, abstenernos del mal y cambiar nuestra manera de pensar por las cosas que Dios dice. He aquí la literatura, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios, 1 de Timoteo 3, 16 y 17, es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para preparar a todo hombre para toda buena obra. Entonces, la escritura es una instrucción que me lleva a aprender cómo puedo ser yo un buen cristiano, no un buen ser humano, eso cualquiera lo puede hacer, pero ser un buen cristiano, alguien que manifiesta el Espíritu de Cristo. ¿Cómo puedo serlo? El propio Pablo nos habla de cómo hacerlo. Sus palabras están llenas de sabidurías, de fuerza y poder, y de detalles importantes desde su debilidad y cómo lograr la habilidad para vencer a este cuerpo de muerte. ¿No te parece maravilloso eso? ¿No te parece fascinante? Cómo nuestro programa de recuperación se acopla perfectamente a la Santa Escritura, porque de ahí salió ese programa. Por lo menos la esencia, la base de ese programa salió de aquí. Y todo ese programa está hecho para derribar el engaño que hay en tu mente, en tu carnalidad. Para eso están todos esos argumentos, los 12 pasos para derribar todos tus argumentos mentirosos. El autoengaño, el engaño de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus emociones. Por eso necesitamos un nuevo espíritu, una nueva palabra, una nueva instrucción, una nueva enseñanza, la que proviene del cielo. Es enseñanza pura y limpia para nuestro beneficio. ¡Qué maravilla! Buen Dios, Padre eterno, Señor mío, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y glorificamos y exaltamos tu santo nombre, Padre celestial, porque nos llenas de fortaleza, de poder, de gozo, de esperanza y porque nos ayudas, Señor, a triunfar sobre nosotros mismos. No, no estamos en competencias con el mundo, no estamos compitiendo con ninguna persona. Solo queremos nosotros superarnos a nosotros mismos de acuerdo a tu imagen y de acuerdo a tu semejanza. Pero no estamos en competencia con nadie, Señor. Cada quien, cada persona tiene su propio lugar delante de tu presencia y cada persona tiene una relación personal contigo, una acción personal contigo, sea pobre o sea rica. La presencia tuya en la vida de las personas, Padre Celestial, depende de el esfuerzos que ellos hagan para buscarte, para limpiar su interior, para permanecer con una mente clara y diáfana, confiando en tu presencia. Sí, tú eres mi reposo, eres mi refugio, eres mi brazo fuerte, tú eres mi Dios, el eterno creador de los ejércitos, el que envió a Jesucristo para enseñarnos este camino de vida y para dar su vida en sacrificio por nosotros. Tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, mi Señor, mi hermano, mi Padre y mi Madre. Eres tú, Señor Jesús. Gracias por darnos el privilegio de tu palabra,
Gracias por enseñarnos, Padre Celestial. Ahora solamente te ruego que nos des el poder a nuestras vidas para vencer, Señor, los deseos de la carne. Gracias por escucharnos, amantísimo Creador, y gracias a todos tus ángeles que siempre están dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias a todos ellos, Señor. Gracias por proporcionarnos un nuevo tiempo de vida, por poner nuestros pies firmes en ti, roca amorosa, en ti, roca de vida, en ti, piedra de Oreb, donde fluye agua y miel. A ti sea la honra, y sea la gloria, y sea la victoria, por siempre y para siempre, Señor mío. Haz tu voluntad en nuestras vidas, en el precioso y amoroso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a terminar, vamos a cerrar por aquí la grabación para que ustedes puedan también participar con sus opiniones, con su sentir. Tienen algunos minutos